Bienvenido. Esta semana veremos la evaluación financiera de proyectos. En la evaluación financiera, lo importante es identificar y cuantificar creativamente los costos y beneficios de la idea que queremos realizar. Para fines de una evaluación de proyecto, los flujos de dinero deben ser tratados en un mismo tiempo. Como sabemos, no es lo mismo hablar de un dinero futuro que un dinero presente. Por lo tanto, para evaluar un proyecto, se trabaja bajo el concepto de valor futuro y de valor presente del capital. Para evaluar proyectos es necesario trabajarlos en un mismo ciclo y cuantificar los costos y beneficios a fin de poder determinar en un único punto en el tiempo el valor monetario de cada una de ellas. Por ejemplo, si tuviéramos que adquirir un equipo o maquinaria, posiblemente se pensaría en comprarlo o alquilarlo mediante un leasing, que es un alquiler-venta. En tal sentido, se deben cuantificar en cada una de estas operaciones los gastos en que se incurren y determinar el valor de todos estos gastos en un mismo punto en el tiempo, valor presente de la operación. Si el préstamo es mayor que el leasing, preferiríamos el leasing, pero si el valor presente de la operación del leasing fuese mayor que el préstamo, optaríamos por este último. Evaluar un proyecto nos sirve para medir, prever, determinar las consecuencias que va a producir el desarrollo del proyecto. Asimismo, los riesgos o la ocurrencia de hechos que pueden ser previsibles a la luz de este ejercicio importante de evaluar. En esta etapa se define el perfil del proyecto y desarrollamos la estructura del proyecto y los flujos de caja. Esto permite saber si conviene desarrollar el proyecto o no, o se decidirá optar por otro. Al tener los flujos, lo que hay que hacer es calcular la tasa interna de retorno, el valor actual neto y la relación beneficio-costo. Al tener clara la estructura del proyecto, podemos ver en qué es vulnerable y cuáles son las dependencias que tiene frente a los costos que se están asumiendo. Los criterios de evaluación de proyectos son principalmente 4. Tasa interna de retorno o TIR, valor actual neto o VAN, periodo de recuperación de la inversión, y la razón costo-beneficio. Vamos a explicar cada uno de ellos. Veamos el VAN. Este se define como los beneficios netos que genera el proyecto a lo largo de su vida útil, luego que el inversionista haya logrado el rendimiento mínimo esperado y además haya recuperado el capital invertido. Normalmente se mide en dinero corriente. Si existe un beneficio adicional luego de haber recuperado el capital y haber logrado el rendimiento esperado, este beneficio adicional es conocido como VAN. Imaginemos que se invierte la cantidad de 100 al plazo de un año en un proyecto que ya está en marcha, pero esos 100 al finalizar el año retornan un valor de 120. Para que un inversionista invierta en un proyecto, lo mínimo que requiere es que lo invertido sea recuperado y además obtener un adicional, es decir, una rentabilidad mínima o esperada, que llamaremos tasa de descuento, que en este caso es 10%. Según este ejemplo, ¿el inversionista recupera su capital? Sí. ¿La inversión le rinde rentabilidad esperada? Sí, y todavía tiene 10. ¿Cuánto más rindió esta inversión hacia el final del año? Rindió 10, habiendo descontado el capital invertido y 10 de la rentabilidad esperada. Pero esos 10 son los logrados al final del año, lo que quiere decir que hay que traerlos a valor presente a un punto en el tiempo. ¿A cuánto equivalen al inicio del año? Para ello utilizamos la fórmula de tasa de interés compuesta, que nos define que el valor futuro es igual al valor presente, por 1 más una tasa elevada a la i. Cuando la tasa de descuento es 10%, el proyecto se acepta porque se recupera el capital, rinde lo que el inversionista requiere y rinde un excedente o adicional que debe ser evaluado al periodo 0. Despejando entonces, podemos calcular el valor presente y este nos sale 10 entre 1 más 0.10 elevado a la 1 periodo, porque es un año. Cuando la tasa de ese interés está en el denominador, ya deja de ser una tasa de rendimiento y pasa a ser una tasa de descuento. Si calculamos, nos resulta 9.09, que equivale a los 10 al final de año, pero visto a valor presente al inicio. Entonces el valor actual neto de la inversión es 9.09,
Este es el excedente que está dando por encima del monto mínimo requerido. Se asume que la inversión es recuperada íntegramente al final del periodo. Entonces, el VAN se define como la inversión más el flujo del efectivo al finalizar el periodo, traídos a valor presente. Si hubiera más flujos, se van sumando los valores presentes de estos flujos al periodo cero. El exponente que está en cada uno de los denominadores de los flujos de caja significa que estamos trayendo cada uno de los flujos a valor presente. El VAN depende de la tasa de descuento. Si el inversionista hubiera pedido no 10%, sino 15%, el excedente que hubiera quedado sería menor. A mayor tasa de descuento, menor es el VAN. No se debe aceptar un proyecto a menos que genere un VAN positivo. Existe una tasa que hace que el VAN sea cero. Si la tasa de descuento hubiese sido 20%, ya no hubiéramos tenido excedente. La tasa que hace que el VAN sea cero es la tasa interna de retorno de la que hablaremos en un momento. Finalmente representamos la forma clásica de leer una fórmula de VAN. En la línea horizontal podemos ver que a mayor tasa de descuento, menor VAN. Y hay un punto donde nos encontraremos con la tasa interna de retorno. ¿Cuáles son las ventajas del VAN? Es que permite determinar la rentabilidad en términos monetarios. Además permite apreciar cuánto más está creciendo la empresa. La desventaja es que requiere estimar una tasa de rendimiento mínimo que la empresa tendrá que calcularla. Una forma de hacerla es usando el WACC, o llamado costo promedio ponderado de capital. El VAN es positivo solo si el monto de inversión es menor a la equivalencia en el periodo inicial del valor total de los flujos netos futuros del proyecto. Cuando VAN es menor que cero, simplemente se debe rechazar el proyecto. La tasa interna de retorno mide el máximo rendimiento del proyecto. Toma en consideración el valor de dinero en el tiempo, por lo que se calcula mediante la utilización de flujos de efectivo. Mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido. Dado que la TIR proviene del VAN, primero se debe calcular el valor actual neto. Tenemos el mismo caso que en el VAN. Para una inversión de 100 al plazo de un año, tenemos un resultado. ¿Cuál es el máximo que ha rendido? 20%. Esa sería la tasa interna de retorno. Es muy fácil calcular el TIR en un solo flujo. Lo podríamos hacer mentalmente. Cuando hay varios flujos, calcular el TIR no es sencillo. Debemos seguir la siguiente fórmula que mostramos. Bajo esta condición, la tasa que se pretende hallar se denomina TIR. Un proyecto evaluado será aceptado si el rendimiento esperado es mayor de lo que pide el inversionista. Se pueden dar casos en que se reinvierte en el proyecto, es decir, se pueden dar flujos negativos. Es decir, no estamos recibiendo dinero, sino que estamos invirtiendo en él. Esto genera un proceso de múltiples TIR. El cálculo de la TIR requiere un proceso iterativo o de aproximaciones sucesivas. La TIR se define entonces como la tasa de descuento que iguala a los flujos netos, cash flow, del proyecto con la inversión inicial. Para mayor precisión, diremos que la TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero. Es el indicador de la rentabilidad de un proyecto y una tasa que mide el rendimiento esperado. ¿Cuáles son sus ventajas? No necesitamos estimar una tasa de descuento. La estimación de la TIR es el rendimiento máximo que da el proyecto. Permite su comparación con otro tipo de tasas o rendimiento de instrumentos financieros. Entre las desventajas tenemos que existen flujos que arrojan múltiples TIR, por lo tanto, a veces se desestima si existen múltiples situaciones. Si el rendimiento del proyecto es mayor que el rendimiento mínimo esperado por el inversionista, se acepta el proyecto. A una TIR mayor que el rendimiento esperado, entonces se acepta el proyecto. Si es menor que el rendimiento mínimo esperado, entonces se rechaza. Si es igual, se debe evaluar riesgos u optimizar el proyecto para que la TIR sea mayor. El periodo de recuperación de la inversión sirve para medir el tiempo en el cual se va a recuperar la inversión de un proyecto. Se calcula mediante el método de los flujos descontados. Primero, al flujo se le descuenta el rendimiento esperado por el inversionista y luego pasa a amortizar la inversión inicial.
Al hacer este cálculo, bajo este método, período por período, se evalúa en qué momento se está recuperando la inversión. Una ventaja del cálculo del período de recuperación de la inversión es que permite estimar en cuánto tiempo se recupera la inversión. A menor número de años, menor riesgo. La desventaja es que deja de tomar en cuenta los beneficios posteriores a la recuperación de las inversiones, y es sensible a la forma en que se calculan los costos y beneficios. Por lo tanto, su uso puede dar lugar a decisiones incorrectas. Por último, la relación beneficio-costo es usada en proyectos para determinar beneficios adicionales que son consecuencia del desarrollo de un proyecto. En proyectos de infraestructura o proyectos que son evaluados bajo el concepto de sostenibilidad, los beneficios deben superar los costos. Se deben cuantificar en función de las potencialidades del proyecto.